Muy bien, pues ya tenemos aquí a la abuela Alejandrina, que maestra, qué gustazo verla, un fuerte abrazo. Está ahorita su micrófono apagado, nada más para que vea, voy a Igual un desactivar. placer verte y saludarlos. Maestra, qué gustazo tenerla por aquí. Es de verdad un honor que nos haya dado su espacio, su tiempo para acudir a este coloquio de estudiantes de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Le platico que ahora varios de los alumnos expusieron eh, algunos de sus trabajos. Durante un trimestre estuvieron tomando clases en torno a temas como el chamanismo, la medicina tradicional indígena, la arqueología, historia y antropología de las plantas sagradas, la espiritualidad enteogénica y la experiencia mística. Entonces, ya terminaron su primer trimestre de formación y nos compartieron algunos trabajos muy interesantes. Entonces, pues para concluir con broche de oro, pues queremos invitarla a usted a que nos comparta un poquitito de su conocimiento. Les platico, la abuela Alejandrina es mujer medicina y abuela de la tradición mazateca y viene a platicarnos un poco de la cosmovisión de este pueblo, de los mazatecos, que son de los grandes guardianes de los hongos sagrados y del conocimiento ancestral de estas medicinas enteogénicas. Y pues bueno, la abuela Alejandrina ha estado muy presente en distintos eventos, en distintas ceremonias y pues es de verdad un gran honor tenerla aquí, abuela. Entonces, si Muchas quiere gracias. presentarse un poquitito y Claro, con platicarnos un mucho poquito gusto. de usted, adelante. Pues buenas noches, Dando Gatsio. Go Caseno. Muchas bendiciones les mando desde la montaña sagrada de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y pues acá estamos con el servicio continuo por la humanidad, por el bien de la humanidad, por el bien de nuestras comunidades y pues trabajando con esta misión que el Gran Espíritu nos ha otorgado sobre la sanación, ¿verdad? En la montaña pues hacemos muchos trabajos, diferentes actividades y una de ellas pues es trabajar con la sanación de las personas. Yo nací aquí en Huautla de Jiménez, nací en 1967, 97, perdón, 97, no, 67. Nunca me acuerdo de la fecha exactamente, pero sí del 67, y pues vengo de mi madre, de mi abuela, de mis tías abuelas, con este conocimiento que se me fue otorgado al paso del tiempo. En ocasiones, pues pareciera que nosotros mismos nos vamos desviando de la misión que traemos, pero al paso del tiempo, pues la vida nos regresa y como que nos dice, no estás en el camino correcto, nos regresa una y otra vez. En mi caso fue así, me regresó una y otra vez hasta que por fin me encontré y me reencontré conmigo misma y con la misión que la gran sabiduría del Gran Espíritu me entregó. Entonces, pues aquí estamos trabajando y nuestro trabajo es no solamente aquí entregar nuestros servicios, sino que a donde nos llame y donde nos ponga el Espíritu. Y trabajamos con la herbolaria, con la medicina en las plantas de poder, con los honguitos sagrados. En mi caso trabajo con la pastora, trabajo la salvia divinorum y con los honguitos, con la semilla de la Virgen, con las terapias, las auroterapias, temazcales, varios temas que manejo dentro de la sanación. ¿Por qué? Porque todo tenemos que integrarlo, porque muchas veces no basta nada más con un servicio, por ejemplo, con la ceremonia de los honguitos, si todavía quedan rezagos o quedan guijarros en el paciente, hay que volver a ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces después de una ceremonia, ¿qué pasa? Que quedan desalientos, ¿no? Entonces hay que curar esos desalientos y, y pues volver a la tranquilidad al paciente para que se sienta a gusto. Y pues muchas veces también dentro de la cultura yo me acuerdo que
nuestros abuelos sabios, los niños, honguitos, o las plantas de poder nos decían, para reforzar todo este trabajo tienes que llevar a tu paciente a X lugar o a entregar tributo o tienen que hacer todavía algo más o la bebida del cacao, ¿no? Que es muy importante después de, para que se haga un reverdecimiento completo. Entonces, dentro de la medicina varias formas en que uno tiene que seguir hasta que el paciente se encuentre consigo mismo. Y pues ese es el trabajo que hago desde hace tantos años. A los 6 años yo me entrego al encuentro de este conocimiento. Recuerdo, ya en la panza de mamá, pues posiblemente ya tenía ella ceremonias, yo dentro de ella, ¿no? En su útero hermoso. Y cuando nací, pues yo me acuerdo que mi primera experiencia o mi primera curiosidad fue a los 6 años o un poquito antes. Y después yo sola lo hacía, sola hacía mis comuniones, después de ver todo esto, y así fui creciendo, ¿no? Pero mi madre realmente, yo pensaba que lo hacía sola, pero mi madre realmente me cuidaba desde lejos. Entonces, esa era una riqueza tan grandota de la que después me enteré, que nunca me dejaba sola, siempre estaba atenta a lo que estaba yo haciendo y me decía cuando terminaba yo de hacer mis ceremonias, hiciste comunión, ¿verdad? Y yo me quedaba sorprendida y le decía, sí, mamá, hice comunión. Cuál era tu inquietud? Porque sí me preguntaba cuál era mi inquietud, por qué había yo hecho de ceremonia, y pues ya le contaba, había una amistad, entre ella y yo, y así fue creciendo con esa protección de mi madre, de quien más recuerdo que se acercaba a mí para hacer todos estos cuestionamientos. Entonces fui creciendo, me desviaba porque tenía que ir a la escuela, porque el mundo cotidiano de afuera no es el mismo que este mundo cotidiano del hacer, de este plano del hacer, la ancestralidad. Entonces, sí como que me desviaba, y después volvía, me reencontraba otra vez, y así varias veces hasta que por fin me abracé y dije, está bien, ya no, no era rendirse, sino abrazar la bendición que el Gran Espíritu te está regalando, te está otorgando. Y cotidianamente hay tantos regalos tan magníficos que nosotros somos los que nos oponemos. A mí me preguntan muchas veces, fíjese abuela que me dan el fuego, pero no quiero. ¿Y para qué te rehusas si tarde o temprano lo vas a tomar? Entonces, qué mejor que lo tomes ahora a que lo tomes más grande. Entonces, pues un poquito, ¿no? Del negarse y volver, negarse y volver. Yo decía, bueno, ¿para qué me estoy rehusando? Si al final de cuentas yo sé que tengo que entregarme y lo tengo que hacer, entonces mejor me entrego de una vez al trabajo, a la misión. Bellísimo, maestra. Esto que nos comenta me hace pensar un poco en los conceptos como de la iniciación chamánica, por ejemplo, ¿no? Que desde la antropología se habla que las personas, los médicos tradicionales tienen de pronto un llamado, ¿no? Por servir, por aceptar esto como el llamado de la medicina para compartirla de la mejor manera. Y bueno, si le parece, podemos hacer esto como un diálogo, donde usted nos va platicando un poco su experiencia, vamos haciendo algunas preguntas, algunas reflexiones. Y bueno, primero que nada, yo quería preguntarle un poco más de esta idea, como de, porque bueno, nosotros las personas occidentales que nos acercamos a las plantas sagradas, a los hongos y todo esto, a lo mejor venimos desde otras formas de entender la vida, la naturaleza, las plantas, etcétera, y nos acercamos con ustedes que tienen ya toda una tradición, que tienen todo un bagaje cultural muy rico. Nos acercamos con ciertas ideas, ciertos conceptos que a lo mejor no necesariamente son los que ustedes viven o comparten o tienen. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el mundo más occidental llamamos el tema, por ejemplo, del chamanismo, ¿no? De que las personas que comparten los objetos, las plantas sagradas,
tienen como una visión como de los espíritus, de las energías, y que utilizan a través de rituales, de cantos, de todo esto, van manejando la experiencia. ¿Cómo es en su caso? ¿Usted resuena con esta idea o cómo se vive desde la tradición mazateca? Por ejemplo, usted es una mujer medicina, ¿no? Y por lo que escuchamos tuvo un llamado, aceptó el llamado. ¿Cómo se entrenó para esto? Y si es lo mismo que entendemos como por chamán, o deberíamos llamarlo de otra manera. Bueno, también quiero platicarle que a mí me tocó hacer trabajo de campo en la Sierra Mazateca, entonces conozco muchos especialistas rituales, sabios, curanderos, curanderas. Sé que allá el término adecuado es un shotashine o shonshine para el hombre que sabe o mujer que sabe. Y bueno, quería preguntarle a usted si usted resuena con esta misma idea, bueno, si el chamanismo, como lo entendemos desde Occidente, se aplica al pueblo mazateco, o si es diferente, o cómo lo vive usted. Pues en cuanto al término de chamanismo, es un término que viene de Siberia, y pues en mazateco pues tenemos que también dignificar nuestras lenguas, ¿no? No pelearnos porque no se trata de, sino a lo mejor podemos hacer esas conexiones, pero sí en mazateco chotachine o chochine o nichine o abuelo sagrado, ¿no? Abuelo de conocimiento, pero igual hombre o mujer medicina es válido, porque hacemos la medicina, es como decir doctor, doctora, ¿no? Eh, es, pues de hecho, cuando yo me inicio fue muy chica, pero muchas veces no aceptas el llamado por la cuestión del bombardeo del mundo occidental. El mundo occidental te vende muchas cosas y el mundo occidental te puede perder también, ya sea religioso, ya sea política, ya sea, o sea, son varios temas. O simplemente porque te gusta más la vida de afuera, ¿no? Que comulgar con la misma naturaleza. Entonces, yo recuerdo que buscaba mucho esta identidad desde muy temprana edad. Me fui metiendo, creo que tendría como unos 10 o un poco antes, cuando yo me encuentro con la parte divina. Me encuentro, empiezo a amar esa parte, sobre todo creía mucho en el animismo, no tanto en una religión como tal, sino en el animismo, que me llevaba a vincularme con los espíritus del agua, la tierra, el sol, el fuego, de los árboles, del monte, de la montaña, de un arroyo, de una cascada, de un río, con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres nos decían desde muy chicos: si van al río, no metan las manos como quieran y los pies, no se metan a bañar como quiera, y eviten llegar a las 12 del día, porque las 12 es una hora sagrada cuando están comiendo los espíritus de ese lugar. Si van al monte, pidan permiso. Si van a cortar una planta, pidan el permiso. O sea, para todo había permiso. Y nosotros preguntábamos: ¿y por qué, mamá? Porque todo tiene un espíritu. Porque si tú lastimas ese cuerpo, ese espíritu le va a doler. Entonces evita, porque así como tú tienes un espíritu, así ellos tienen un espíritu. Recuerdo que decía mi mamá, ¿no? Y las tías igual. Entonces, efectivamente, todo tiene un espíritu, y al paso del tiempo a mí me sorprendió a mí misma, ¿no? Hablando, convocando a estos seres sagrados de la mitología mazateca, convocando a la mujer del agua, a la mujer sagrada del agua, al padre sol, al padre viento, a a todas estas energías divinas que existen, porque no son dioses, son energías divinas que existen, espíritus divinos que existen en nuestro entorno
Y aquí, allá en una ciudad muy cosmopolitan, en todos los rincones habitan estos seres espirituales y en todos los lugares habita la naturaleza, pero sobre todo habita en nosotros mismos porque nosotros mismos somos esa naturaleza. Entonces, qué importante es pedir permiso al espíritu de nosotros mismos para poder hacer algo en la vida, ¿no? Algo que nos encamine, de ser la sabiduría del corazón, porque nosotros sí somos esa parte divina que el gran espíritu hizo, el gran espíritu, la madre grandiosa naturaleza, pero también tenemos, o sea, tenemos que tener esa humildad de saber que existe algo más profundo, algo más divino que nosotros, porque nosotros podemos pecar de ego, entonces ese ego nos puede tirar, ese mismo ego nos puede tirar y tenemos que tener una claridad equilibrada, un poder equilibrado y los sentimientos equilibrados, porque de hecho si los tenemos tan alto, nos pueden tumbar. Entonces fue como me voy encontrando conmigo misma, me voy encontrando conmigo misma, pero con ese con esos grandes seres que me rodeaban, como ese ser, como ese todo, ¿no? Como ese todo. Me fui casando poco a poco, pero es curioso porque desde los 6, 7 años, 8 años, yo ya pedía hacer las luces, los colores del arco iris, me acuerdo. Yo decía, quiero ser luz verde. Y después decía, quiero ser luz amarilla. Y después decía, quiero ser luz, luz azul. Y así fui pidiendo todas esas luces y de pronto me caso con el mismo señor del arco iris, ¿no? Me llena mucho, me llena de felicidad saber que hay un ser en la Mazateca, un ser sagrado, un ser cósmico también, al que le llamamos Nashisquilla, Chico Nashisquilla, Señor Sagrado del Arco Iris. Entonces, convoco a todos esos seres dentro de las ceremonias que hacemos, convoco a todos los seres que nos puedan venir a ayudar, pero con el debido respeto, así como los convoco, así los tengo que depositar. Y hay una cosa muy importante, sea cual sea nuestra misión en la vida, sea cual sea. Cuando no queremos aceptar, nos pasan mil cosas, como llamado de alertas, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos no queremos prestarnos, nos evitamos llegar a nuestro encuentro mismo. Entonces la misma vida nos va llamando, nos va diciendo, toc, toc, aquí estoy, hazme caso. Y yo me acuerdo porque las abuelas, cuando yo las visitaba, me decían, oye, pero tú, dice la madre que por qué, que a dónde te vas si tú tienes trabajo acá. Yo decía, pero yo no tengo nada de trabajo acá, ¿cómo va a decir eso la madre? Tú tienes trabajo, pero como yo no entendía, como mis sentidos estaban obstruidos, pues no comprendía y no entendía este llamado, ¿no? Y en varios lugares me dijeron lo mismo. Los abuelos me decían, ya tienes que aprender porque ya te están llamando. O sea, ya estaba el llamado, ya estaba el llamado. Estamos hablando de casi hace 30 años, para ser exacta, quizá, ¿no? Y me decían, ya está el llamado. Y yo decía, no, pues todavía no estoy preparada. Pero cuando llegó, me acuerdo que llegó y me dijo, ahora sí, aquí estamos. Y me acuerdo que me mandó como 20 pacientes, o 25 pacientes que tenía que trabajar con todo ese grupo de personas. O alguna experiencia muy bonita. Entonces, al paso del tiempo, nuestro maestro es la experiencia. Si nosotros no entramos, no incursionamos a hacer el trabajo que nos está pidiendo hacer, la misión que tenemos que hacer el Gran Espíritu, entonces nos están golpe. Se nos pierden cosas, se nos pierden seres amados, bueno, nos pasan mil cosas. Entonces, pues uno dice, si ya está el llamado, hay que hacerlo. Pero si la experiencia nos va a hacer cada día mejores, la experiencia y tener, sobre todo hay algo muy importante, tener fe, tener confianza, tener seguridad en lo que está uno haciendo, porque muchas veces nosotros mismos nos volvemos vulnerables de la gente que estamos tratando y decimos, ay, es que ya me pasó su mal, o es que ya tengo su síntoma, o nos quedamos con parte de ellos, pero no, tenemos que ser fuertes en este camino, primero que nos limpie un abuelo, quien sea el abuelo, quien sea un grupo de abuelos que nos limpie, nos proteja, nos oriente para que nosotros podamos ser ese canal
de sanación con los demás, porque tenemos que estar sanos primero, porque si algo nos duele o si somos muy vulnerables y nos toca luego el viento, el aire de los demás, entonces no estamos fuertes, entonces estamos atentando contra nuestro propio ser y nuestro propio estar. Entonces sí tenemos que tener esa bendición de estar fuertes en este trabajo. ¿Por qué? Porque hay larvas energéticas, hay muchas cuestiones que se hacen presente en estas ceremonias y sí tenemos que estar, pero completamente centrados. Y la energía, yo siempre comento la energía, Roneiro, la energía debe estar lo más sano posible, evitar relación sexual. Y nosotros, por ejemplo, ya estamos de por vida, desde que encontramos el trabajo o la misión, ya de por vida tenemos que estar teniendo ser tener esa abstinencia, ¿no? Entonces, servir solamente al Gran Espíritu, servir. Y cuando esa energía se dedica completamente a este trabajo, a esta misión de sanación, créanme que nuestras manos, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestro abrazo, todo se vuelve más sanador. ¿Por qué? Porque hay una energía que está concentrada, pero si nosotros estamos dispersos en energía, entonces no se va a hacer el trabajo como debe de ser completamente o andamos en otras distracciones, ¿no? Tenemos que estar bien centrados en todo esto porque hasta eso los sentimientos negativos también hacen que se desvíe parte de nuestra energía. Tenemos que estar completamente positivos, siempre trabajar en el plano metafísico o en el plano superior de nuestro ser, de nuestra conciencia, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque normalmente como seres humanos navegamos más en el plano inferior, pero cuando estamos conectados al plano superior y nuestro corazón, también la sabiduría del corazón está conectado a esa parte, se vuelve todo más fácil, más sencillo, con mucho amor. Y claro, somos humanos, de pronto nos toca cojear, ¿no? En la vida. Somos humanos, somos seres terrenales, pero mientras evitemos esto, pues que es súper, súper bien, súper maravilloso. Muy, muy bello lo que nos comparte y quiero tocar varios puntos de los que nos mencionó. Por un lado, está esta parte de que dentro de esta tradición todo tiene vida, todo está vivo, todo tiene una energía, el viento, las montañas, los árboles, las piedras, todo está lleno de vida y por tanto toda la naturaleza merece un respeto y merece como un buen trato, merece también como una honra, ¿no? Y por eso yo tengo entendido que dentro de esta tradición, cuando uno va a hacer una velada, una ceremonia con los honguitos, se pide permiso a los cerros, se pide permiso a los chicones, ¿no? Que son como los dueños de las montañas, de los cerros. Entonces, hay toda esta forma de ver la vida en la que no estamos solos como seres humanos, sino que estamos dentro de una red de otredades, somos parte de un ecosistema, aunque no seamos conscientes de ello, de estas energías invisibles que nos rodean. Ahora bien, el mundo más occidental, moderno, ha perdido esta visión, ¿no? Normalmente nosotros desde acá, de la ciudad, perdemos de vista que pues estamos rodeados también de vida, ¿no? Y que entonces todo tiende a ser mucho más monótono, como una... nos creamos una tendencia a querer consumir todo, ¿no? Como por satisfacción propia, sin pensar mucho en los demás, sin pensar mucho, o sea, como que el ser humano moderno cree que está solo y que la naturaleza es como una máquina ciega, muda, que no está viva. Y entonces, dentro de esta cosmovisión moderna, pues como que hay un olvido de lo sagrado que está en la naturaleza, de lo sagrado que está en,
en la vida alrededor de nosotros. Y desde esa perspectiva creo que también ha surgido pues un montón de temas de salud mental, ¿no? En el mundo occidental es muy, muy común escuchar que, pues, que personas viven con depresión, viven con neurosis, viven con una falta de sentido, y entonces estas enfermedades, eh, estos padecimientos de salud mental, pues nos llevan a nosotros de pronto a querer buscar estas medicinas como los honguitos, como la salvia, la pastora, como la ayahuasca, como el peyote, y al acercarnos a este mundo de las plantas, de todo esto, pues entramos en una visión que, bueno, nos expande la conciencia a ver otra vez todo como lleno de vida, como lleno de energía, etcétera. Y sin embargo, tenemos también que el mundo moderno ha desarrollado sus propios modelos de terapia psicodélica, y que muchas veces pues son más enfocados en el tratamiento del individuo, en tú sanar tus propias heridas emocionales, mentales, etcétera. Pero creo que hace falta este componente que usted nos menciona, también de conexión con la naturaleza, conexión con las energías invisibles, de conexión con la red de conciencias, que se hace visible a través de esos estados expandidos de conciencia. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted de los modelos de terapia psicodélica que vienen principalmente de Estados Unidos o de Europa, o bueno, de una visión desencantada de la vida, ¿no? De una visión en la que lo sagrado no está necesariamente ahí presente? ¿Qué piensa usted de estos modelos de la terapia psicodélica? Y si es posible que haya como una unión o como una complementariedad de tanto de la sabiduría tradicional de los pueblos originarios con la terapia psicodélica moderna. Y quiero recordar, bueno, quiero mencionar algo para todos los que nos están escuchando, que hace poco tuvimos un simposio médico de terapia asistida por psicodélicos acá en México. Vino Rick Doblin, por ejemplo, que es uno de los grandes ponentes de este modelo médico, psiquiátrico, psicoterapéutico de los psicodélicos. Y la abuela Alejandrina le hizo justamente una pregunta, que apoyara también a los pueblos originarios, porque pues aquí en México tenemos una gran riqueza de sabiduría ancestral. Entonces, bueno, la unión entre el mundo moderno y el mundo de la sabiduría tradicional de los pueblos originarios, ¿es posible esto? ¿Son complementarias o son modelos totalmente diferentes? ¿Qué piensa usted, maestra? Lo primero es acercarnos a nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma, un corazón, un espíritu. Entonces siento que aquí nosotros podemos reencontrarnos con esa misma naturaleza que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo. Dentro de nuestro cuerpo hay un corazón donde se guarda el gran espíritu, donde está la gran sabiduría del todo y del todo, ¿no? Entonces, realmente esa es la primera parte que tenemos que tener. Ahora, con respecto a los modelos, pienso que sí hay un desfasamiento. ¿Por qué? Porque Occidente está manejando la medicina, pero una medicina sin darle ese enfoque espiritual, ancestral, sin darle esa genuina honra y dignidad que debería de tener, porque la medicina, recordemos que debemos de honrarla y dignificarla. Y pues cuando cuando los países, cuando el mundo, eh, el mundo a ver si me doy a entender, el mundo occidental está más globalizado. Entonces, para ellos todo es dinero. Y muy poco piensan en la parte espiritual de todo esto. Eh, y como que también nos quieren inyectar esa parte, ¿no? De que todo es dinero.
pero siento que ahí en esa parte se pierde la medicina, se pierde lo genuino, se pierde la pureza, se pierden muchas cosas. Te tocó escuchar qué tan caro está una comunión con la medicina, que lo comentaba un chico, entonces uno dice, ¿cómo, no? ¿Cómo? Y vaya que en México se ha hablado de que incluso hay terapeutas que manejan a costo muy alto de 30,000 pesos o incluso un poco más, ¿no? Y tú dices, y hay gente que lo paga. Cuando llegan esta información a nosotros, pues nos sorprende porque nosotros decimos, ¿cómo? ¿Cómo? No es posible. No es posible que estén denigrando, porque es ahí donde denigra uno la medicina, denigra uno la pureza de la medicina. Uno, por ejemplo, en nuestro caso, muchas veces decimos que sea tu corazón, ¿no? Yo apenas tuve una experiencia, estuve en una ceremonia, creo que también tú estuviste, donde estuvieron 20 y tantas personas, y la persona que condujo dijo, pues ahí te van 6,000 pesos. Y tú dices, o sea, tampoco tanto, pero tampoco mucho, ¿no? Tienes que honrar también la medicina. Si ya te dejo una ganancia, pero tú debes de honrar a la medicina. Y no es así, no es aventar el dinero, es honrar a la medicina y honrar quien te está dando la medicina. Porque muchas veces lo que está pasando también es que de pronto nos vemos como explotados también nosotros, ¿no? Pero a veces dice el espíritu, espérate, tranquila, tranquila, tranquilo, tranquilo, abuelo, tranquila tú también, porque no vamos a pelearnos por esta situación. Finalmente, si nos vamos hacia atrás, uno dice, no, a mí no me la hacen, a mí no me la hacen, pero analizándolo más, fíjate que sí se vuelve como una prostitución, se está prostituyendo por parte de algunas personas la ceremonia y la medicina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado los que estamos en este camino, los que queremos y honramos y dignificamos la medicina. ¿Por qué? Porque llámese jicuri, ayahuasca, yagué o honguitos, pastora, tenemos que dignificar toda nuestra medicina ancestral. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Va a volver a caer como hace mucho tiempo, va a volver al oscurantismo, y a eso hemos llevado nuestra medicina en la época de los aztecas, más atrás con los vikingos, más atrás con los druidas, más atrás con los celtas, con los griegos, con los rusos, con los helénicos, o sea, nos vamos con la invasión del catolicismo, o sea, prostituimos, y por eso es que cayó esta ancestralidad. Y si hoy día que la estamos levantando volvemos a incurrir en una situación no grata, vamos a volver a caer y vamos a seguir en esa indiferencia de la salud, ¿no? Porque finalmente lo que hace nuestra medicina, lo que siempre ha hecho nuestra medicina viva, es cuando no teníamos médicos, pues ahí recurríamos a los grandes maestros, ¿no? Como los honguitos, como la salvia, como todas las medicinas maestras que tenemos. Entonces, recurríamos a nuestras farmacias vivas, la hierbabuena, la hierba santa, el epazote, la manzanilla, el romero, el ajenjo, o sea, todas nuestras medicinas. Y hoy siento que nos estamos perdiendo de esa bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Embonar, tejer esas redes entre los médicos de todas las culturas, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, todos tenemos que hacer un puente de unión por bien de la humanidad, porque no tiene que ser interés propio, tiene que ser por el bien común de la humanidad, porque hay una humanidad doliente psicológicamente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Entonces, tenemos que ver y dejar raíces también con los que vienen atrás, porque no nada más
es tener ahora lo que se tiene, pero hay una responsabilidad de compartir con ustedes, de compartir con las nuevas generaciones todo este conocimiento que se pueda compartir para que sigamos impulsando y dignificando y honrando y manejando como debe ser la medicina, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, de nosotros corresponde lo que nos corresponde hacer. Y de sí, dar lo mejor que se pueda. Porque recordemos que, por ejemplo, los honguitos es de todo el mundo, pero las ceremonias siempre lo voy a defender y siempre voy a decir que los que estamos todavía en este camino somos los mazatecos. Hemos entregado nuestra vida como guardianes de esta cultura de la ancestralidad, el hacer las ceremonias como se debe de hacer. Bellísimo, abuela, y esto me parece fundamental, justamente, primero que nada, también agradecerle, porque esto que nos acaba de decir es que ustedes son los ancestros, ¿no? De todo lo que actualmente llamamos el movimiento psicodélico, de todo lo que actualmente llamamos como la terapia psicodélica, tiene sus orígenes, pues, en la ancestralidad, ¿no? Bueno, gracias a la abuela María Sabina, es que el mundo occidental conoció los hongos y hubo todo un tema muy complejo de extractivismo, de apropiación, de colonialismo, en el que, pues bueno, el mundo occidental extrajo la molécula de los honguitos, es decir, ya no al honguito vivo, ya no al honguito como un ser, como un ente, como un espíritu, sino la molécula, la ponen en una pastillita y luego empieza a desarrollar un modelo de terapia psiquiátrica. Actualmente estamos en el boom de lo que se conoce como el renacimiento de la ciencia psicodélica. Hay un montón de farmacéuticas y de compañías que se están enriqueciendo a millones con esta molécula y sin embargo no parecen tomar mucho en cuenta que pues, todo esto vino del pueblo mazateco. Todo esto, vaya, gracias al pueblo mazateco se preservó los honguitos en un momento en el que la Inquisición católica destruyó gran parte de las tradiciones con plantas sagradas acá en México. Entonces, gracias a ustedes se ha conservado y es sumamente importante honrar, reconocer a los ancestros, reconocer que ustedes nos han guardado todo esto y bueno, también escuchar que pues están también dispuestos a compartir su sabiduría y a enseñarnos, a guiarnos para poder seguir proliferando. Ahora bien, tengo aquí una pregunta muy, muy interesante, que es más, me gustaría mejor invitar a quien nos está haciendo la pregunta aquí, Carlos, si nos invitar al escenario para que haga tu pregunta de manera directa. Bueno, Carlos Alberto, abuela Alejandrina, Carlos es un estudiante de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Él está muy, muy interesado en conocer un poco más de esto y le quiere hacer una pregunta. Entonces, Carlos, Hola, adelante. abuela, ¿cómo está? Buenas Hola, noches. mi amor, buenas noches. Tuve el gusto de conocerla en el simposio en México hace unos días. Espero pronto estar visitándola. Gracias, mi amor. Yo le quería preguntar, pues más como ya no lo decía en un comentario anterior, que creo que la base, y yo lo entiendo así, que la base para dar la medicina es uno estar sano, ¿no? Trabajar primero en uno mismo. Pero como con su conocimiento para nosotros los mestizos que estamos iniciando en estos caminos de llevar esta medicina a nosotros mismos y a nuestros hermanos, eh, quisiera que nos diera un consejo cuáles son para usted esas características. Para usted tuvo la fortuna de nacer allá en tierras mazatecas y de crearse en la misma esencia del honguito, pero para nosotros, ¿cuál sería su consejo para poder, como en mi caso, trabajar con estas nuevas terapias desde las ciencias de la salud mental, pero honrando esa ancestralidad y ese espíritu del hongo que tanto lo necesitamos? Pues primeramente creo que
ese reencuentro con uno mismo, esa voluntad de hacer lo que el Gran Espíritu desea de nosotros y incursionar, limpiar nuestro ser, nuestro camino y tratar de ser siempre mejor. ¿Por qué? Porque una persona sana que pueda compartir la medicina es de veras es magnífico. Y aparte, también, primero sí pedirle a los abuelos, a alguien de su confianza, que los limpie, los prepare. ¿Por qué? Porque muchas veces, créame que en las ceremonias se presentan eh, muchas situaciones, muchas bacterias energéticas, virus energéticos, este, eh, aires, o la dolencia del paciente a veces lo toma uno como nuestro, ¿no? Entonces, para esto hay que visitar a los abuelos para que esos abuelos protejan. Y yo recuerdo que cuando empecé, te voy a platicar esta experiencia, este, igual todavía debilitada en algún tiempo, y me dijo el padre cuando se asomó, me dijo, le dijo a otra de las personas, porque éramos 4, le dijo, a ti te voy a poner los mejores aceites que tú quieras. Y cuando yo escuché eso, le digo, padre, y a mí también, para que no se me pegue tanta larva energética, a ti también, dice, a ti también te voy a poner. Y me acuerdo que me puso tanto aceite como pudo, tanto aceite para que todo se me resbalara, y hoy todo, pues casi todo se me resbala. Entonces es muy importante colocarse esas mantecas, esos aceites sagrados, que nos ponen, los abuelos nos ponen, a lo mejor metafóricamente, pero son como armaduras que vienen y nos colocan, para evitar que nos toque lo que los demás traen, o que le toquen a los animalitos, o que le toque a alguien de la casa, ¿no? Entonces eso es muy importante, prepararse, y cuando el corazón sabe que ya estamos listos, entonces sí salir al escenario, porque sí tenemos que estar listos, hijo, tenemos que estar listos nuestro corazón, y tenemos que hacer caso a la sabiduría del corazón también, para decir, ya es el momento. Entonces, cuando el corazón dice, pone todas las condiciones, y uno dice, ¿qué está pasando? Y ya estás listo. Ya, sal al escenario, porque ya tienes que iniciar con tu misión. Entonces, hay que sentir, hay que vibrar, hay que percibir esa sabiduría que existe en nosotros mismos, del gran espíritu, para decir, ya es el momento. Pero sí, siempre yo les pido que se preparen. ¿Por qué? Porque de pronto, imaginen, que estén tratando a 10 personas o a una persona nada más, y que no sepan ya cómo conducirla, y que después le pase algo a esa persona, o no termine su conexión, o la comunión con la medicina. Entonces ahí es donde uno dice, pues entonces no estoy haciendo bien mi trabajo, o quede el desaliento de que no se hizo bien el trabajo, ¿no? Porque también uno siente el desaliento cuando si no se hace bien el trabajo, pero cuando uno está realmente ya listo para el servicio, créanme que se siente una felicidad increíble, magnífica. Entonces yo sí recomiendo que ustedes todos, como todos nosotros, nos preparemos para dar un servicio mejor, y para que no se les pegue nada, Muchas o algo gracias, de amor. toda esta situación que llevan los pacientes. Bueno, vamos a ver si logro ir a su casa para que me aplique los aceites. Claro que sí, mi amor, cuando gusten, ahí estamos, ahí estamos. Bendiciones. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Voy a bajarte del escenario. Abuela, pues ya para ir cerrando un poco la plática, bueno, quisiera también invitarles a todos los que nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, escríbanla por favor aquí en el chat. Quiero mientras mostrar este comentario que ponen aquí. Dice, qué súper plática, agradecida de estar en esta era donde podemos seguir en contacto con ancestros muy cercanos a ese plano.
Muchas gracias, Mikaochtli. Y bueno, nuevamente les invito a que escriban por aquí sus comentarios, sus preguntas. Por aquí está Tarayano, qué hermosa tradición y sabiduría la que nos comparte. Muchas gracias. Gracias. Pone Marilú Figueroa, maravilloso tener a la gran abuela Alejandrina. Qué gusto, pues abuela, es muy, muy apreciada por aquí. Muchas gracias por compartir su sabiduría. Y bueno, yo quiero platicarle y preguntarle, bueno, como sabe, estamos creando este programa educativo de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Y la idea es que los estudiantes puedan aprender tanto de las fuentes ancestrales como todo lo que usted nos comparte, de los abuelos, de tradición, tanto de los mazatecos, está por ejemplo el Taita Crispín, que es un hombre medicina de Colombia, que él es profesor también de la universidad. Están, bueno, absorber de las fuentes de la sabiduría ancestral, como también prepararnos en estos nuevos modelos médicos, psiquiátricos, terapéuticos, para no quedarnos con una sola visión, sino poder complementar, digamos, integrar los conocimientos. En esta nueva era en donde están resurgiendo las plantas sagradas, están resurgiendo los conocimientos ancestrales, y a la par está dominando cierta perspectiva terapéutica, pero bueno, creo que desde aquí, desde México, nosotros somos mestizos y es importante poder integrar ambas partes, ¿no? Tanto lo occidental como lo ancestral, como parte del legado. Entonces, abuela, no sé si quiera compartir algo al respecto de esto, al respecto de cómo acercarnos con respeto, honrando la sabiduría tradicional, para poder, nosotros que estamos interesados en aprender de las plantas sagradas, de los hongos, de la sabiduría ancestral, todo esto, ¿cómo nos podemos acercar de la mejor manera? Es importante que pues visiten sobre todo la zona en donde se maneja X o Y medicina, ¿no? Si por ejemplo, si por ejemplo quieren aprender sobre la medicina de la mazateca, de los honguitos, la pastora u otro, pues creo que perdone por estar cantando una llamada, no, es muy importante que se acerquen a las comunidades donde todavía se maneja. Por ejemplo, aquí en la Mazateca, pues estamos en Huautla, en Santa María, en San Antonio, estamos en diferentes comunidades, diferentes abuelos, cada quien maneja de diferente forma las comuniones o incluso las terapias de sanación, las técnicas de sanación que tienen desde el lector de huevo, desde del copal, de la vela, del oráculo del maíz, de las cartas, y las ceremonias por igual. Tenemos mucha gente, muchos abuelos y abuelas que han hecho, que sincretizan esta ceremonia entre el conocimiento antiguo animismo como el conocimiento de la religión católica. Entonces, creo que es importante, pienso que es importante que se conecten con los abuelos de cada comunidad para conocer desde el bufalvarius, desde la ayahuasca, porque hay gente que lo maneja en México, y así para que vayan aprendiendo, no solamente que a lo mejor piensan que solamente estamos haciendo medicina todo el tiempo, pero no, también estamos en una vida cotidiana donde llevamos otras tareas, ¿no? Y esto es muy importante que nos involucremos directamente, porque muchas veces somos lectores, somos investigadores de escritorio, pero qué bueno es cuando se visita, se visita este mundo sagrado, ¿no? Se visita este mundo, se fusiona uno con ellos
Y desde ir a traer la leña, desde prender el fuego, desde preparar el altar, desde ir por las flores, desde todo lo que hacemos diariamente. Entonces, siento que para poder incursionar en este camino, también hay que acercarnos un poco y como les dije, prepararnos también porque este trabajo es delicado y tiene sus retos. Entonces sí es muy importante que pues acudan a donde les llame el corazón, a donde se abra el camino. Bellísimo, abuela, muchísimas gracias. Tenemos, bueno, quiero por aquí saludar a Jan Freitas, que también se está conectando desde Brasil. Saludos, qué gustazo Hola. verte por acá, querido hermano. Y maestra también, está por aquí el maestro el Taita Crispín Chindoy, que le comentaba que él es abuelo de tradición Kamsá de Colombia, que maneja el yagé, y quería preguntarle algo también a usted. Entonces, maestro Crispín, ya está por aquí en el escenario, si quiere Sí, sí. abrir su cámara para verlo. Ok, Sí, adelante. perfecto. A ver. Sí. Buenas noches, mi estimadísima abuela. La verdad Hola, que maestra. es un agrado escuchar y me familiarizo mucho con sus palabras, su ilustración me calienta, nuevamente me toca el alma de madre, ¿sí? Y bueno, mi pregunta sobre todo, ¿no? Pues he tenido la oportunidad de estar en distintas ceremonias con Honguito, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar a alguien con esa fuerza y con esa sabiduría, ¿no? Desde el campo femenino. Y desde luego, ¿no? Aquí en este escenario de la escuela, la Universidad Nueva Era, me he dado cuenta que hay mucha presencia femenina. Entonces, con respecto a eso, pues me da a entender de que en este camino hay bastante interés, ¿no? Desde el punto de la vibración de las mujeres en este movimiento. La pregunta era lo siguiente, digamos, si, ¿qué recomendación si nos daría, si sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que a veces en el campo del chamanismo, por decirlo, ha sido más presencia masculina, ¿sí? Pero si en el caso suyo, en este camino, en algún momento hubo algún obstáculo frente a ese ejercicio como mujer, en el camino que lleva, digamos, como este servicio. En realidad no he tenido ningún obstáculo. Las puertas se han abierto de par en par y pienso que también Ajá. influye mucho la seguridad y la confianza al gran espíritu de lo que uno hace. ¿Por qué? Porque le confiamos al gran espíritu de la madre y del padre el trabajo que Ajá. estamos realizando. Y por consecuencia, ¿qué va a haber? Pues también va a haber esta apertura de nuestro corazón, esta apertura de nuestro espíritu, esta aceptación. Y hasta hoy, créame que he encontrado una armonía infinita, me llena de felicidad hacer cada vez el trabajo, porque muchas veces puedo estar muy cansada, pero al estar frente a la misión me revitaliza y es como una carga energética. Cada paciente tiene su propia experiencia, pero igual nosotros tenemos cada experiencia con cada paciente. Nunca va a ser igual, jamás va a ser igual. Y pues sí han habido grandes retos, por ejemplo, hay gente que se nos va de pronto, pero ahí está el poder de sostener al paciente. ¿Por qué? Porque puede ser terrible su camino, pero de nuestra parte está sostenerlo con amor, sostenerlo con amor. Yo siempre les digo, ¿me permiten tocarlos? Porque si me dicen que no, no los toco. Yo digo, no los toco. ¿Por qué? Porque uno debe ser delicado con los pacientes, responsables en nuestro actuar día con día. Y sí,
tener que decir, bueno, a ver, en mi caso me toca hacer muchas veces cirugías astrales, y cuando hago las cirugías astrales, pues tengo que tocar el cuerpo, pero si me dicen que no, pues no lo toco y veo de qué forma, pero el caso es solucionar. Y entonces también como contenedor, porque al final de cuentas está uno conteniendo, siempre cuando estoy haciendo el trabajo, cuando estoy misionando, me dicen, tú no puedes hechizar más de lo que ya está hechizado tu paciente. Tú lo que tienes que hacer es curar. Tienes que saber qué decir por medio del gran espíritu. O sea, uno tiene que saber qué es lo que va uno a decir, pero con el orden sagrado de la palabra, si no se los permite o no, porque muchas veces el paciente puede traer un avance de cáncer. Y cuando viene con ese avance de cáncer, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con el silencio total, ir y trabajar por ese tumor o por ese mal, ¿no? A veces traen problemas en los senos, a veces traen problemas en el vientre, a veces traen problemas en la cabeza. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir con el permiso sagrado de la persona, decir, ¿puedo tocar? Si me das permiso tocar, hago mi trabajo, y si no, veo cómo lo hago. Pero el chiste es, el caso es sostener siempre al paciente para que ese paciente sane. Y muchas veces también hay pacientes que se quedan callados en su velada, y hay que decir, esto es una velada. Estar velando toda la noche por el propio interior, por todo lo que se gesta interna y externamente. Entonces hay que también comentar con los pacientes todo lo que se puede vivir, todo lo que se pueda dar. Y aún así hay muchos que se ponen herméticos o se sienten no merecedores de una sanación. Y pues son retos que debe uno de liberar y decir sí se puede, pero Así obstáculos es. siento que obstáculos no han habido hasta ahorita. Ok, pues muchísimas gracias, un gusto saludarla y bueno, con la frente en alto. Muchísimas gracias Gracias también, bendición. Gracias, para maestro todo. Crispín. Pues muy bien, maestra, muy bien, abuela. Pues ya estamos por concluir nuestra transmisión. De verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte. Es muy hermoso todo lo que nos ha compartido ahora. Saber que están ahí todavía esta sabiduría ancestral, que hay todavía quienes defienden, protegen todo esto, estos saberes milenarios, y que pues su presencia nos inspira para recordar que siempre avancemos con el espíritu en conciencia. Entonces, abuela Alejandrina, no sé si quiera mencionar cualquier palabra, últimas palabras para todos los que nos escuchan. Sí, sí, recordemos siempre que la abuela María Sabina fue fue un eslabón dentro de la ciencia, porque gracias al trabajo de ella, que con engaños a lo mejor la llevaron, pero pues finalmente compartió, se dio a conocer la etnomicología, nació la etnomicología, pues de aquí salen personas que vinieron, aislaron la medicina, la aislaron partículas para hacer lo que hicieron, ¿no? Pero realmente creo que el mundo occidental no ha conocido los hongos porque no ha conocido el espíritu de los hongos en su totalidad. Y este espíritu de los hongos, porque no es nada más uno, es el espíritu de la lluvia, el espíritu del relámpago, del trueno, el espíritu de la tierra, el espíritu del viento, o sea, son varios que están ahí. Una vez me preguntaron, si colocamos en un laberinto un hongo y un ratón, ¿quién cree que llegue más rápido? Pues va a llegar el hongo. ¿Por qué? Porque la inteligencia, porque trae una supremacía de inteligencia.
y recuerdo que los hongos son tan inteligentes, que nosotros somos después de los hongos. Ellos son antes y por eso los hongos, nosotros somos esa parte de su ADN y ellos conocen cuando entran a nuestro cuerpo qué es lo que tienen que hacer. Hurgan y revisan, hacen su escaneo desde punta a punta y toma lo que más, aparta lo que más debe de apartar. ¿Para qué? Para que estemos sanos nuevamente. Pues también comentar, ¿no? Que el mundo occidental conoció el ritual que hacemos actualmente. Pero creo que el mundo occidental le falta mucho por conocer ese espíritu, esos espíritus maravillosos que habitan dentro del hongo, porque nada más la aíslan, cuando hacen las cápsulas o hacen las pastillas, le aíslan parte, pero realmente no conocen el espíritu completo del hongo. Entonces tenemos que trabajar con el hongo vivo para poder entablar esa comunión con ellos. Y aún así es tan noble la medicina, que aún así, créanme que trabaja con nuestro ser. Es la forma más simple. A mí me pareció incluso increíble hace poco cuando me dicen, me entregan el chocohongo y me dicen, hay un hongo para la mente, hay un hongo para despertar el alma, hay un hongo para el estómago, hay un hongo, yo digo, un chocolate, ¿no? Le digo, no, todos van a hacer lo mismo. Van a ir a escanear, van a ir a ver dónde están los males, van a ir a sacar cosas que no nos sirven, va a ir a depurar, porque es desparasitante esto. Es un desparasitador magnífico, increíble, y para nuestras culturas, en especial la mazateca, es nuestro maestro, es nuestro guía, nuestro psicólogo, nuestro juez, nuestro licenciado, de todo. Entonces, los honguitos traen todas las profesiones, todas, nuestros mejores maestros en pintura, nuestros mejores maestros en todo, ¿no? Entonces, creo que falta conocer muchísimo de la medicina de los honguitos, porque no nada más, no se reduce a medicina nada más, se reduce a mucho más, se reduce a demasiado. Entonces nada más lo estamos dejando en el nivel de medicina, pero realmente los honguitos son todo y son todo. Todo y el todo. Bellísimo, pues muchísimas gracias, abuela. De verdad, honro al Gran Espíritu por ponerla en mi camino. Yo le mando un fuertísimo abrazo y muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir un poco de su belleza, de su energía, de su sabiduría con nosotros. Y bueno, pues ya estando cerrando aquí, quiero poner aquí algunos comentarios que han puesto, nada más para que vea lo mucho que la aprecian, quienes nos han estado escuchando. Pone aquí Marilu Figueroa, muchas gracias, maravillosa información sobre el espíritu de las plantas desde el punto de vista mazateco. Dice Cauyumandi, gracias, abuela Alejandrina, siempre es un placer enorme escucharla y sentir su sabiduría y poder interior. Que su camino esté lleno de bendiciones. Dice Alberto, dice, infinitas gracias, qué poder ver al Taita y a la abuela juntos en pantalla. Dice Rubén Enoch, abuelita, cuando hago mis comuniones con los niños santos, a veces siento que me ponen a hablar conmigo y otras veces lo que percibo es que ellos me hablan y me aconsejan, que es su espíritu precisamente como dices. Son maestros del micelio y me han mostrado cómo nos enseñan a mejorar nuestras rutas de pensar y sentir. ¿Estás de acuerdo, abuelita? ¿Qué dices de esto, Alejandrina? Y bueno, a ver, otros comentarios. Estamos avanzando en el futuro de la sanación natural, en contacto respetuoso con los espíritus de la Madre Tierra. Devana manda un corazoncito y una manita así. Y Jan Freitas, congratulaciones desde Brasil. Pues, abuela, nuevamente mil gracias. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, recordarles que estamos ya por comenzar la siguiente generación de los especialistas, bueno, de esta especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Tenemos todavía 3 becas de 30%,
y mañana es el último de inscripciones para que nos manden un WhatsApp. Aquí está el número, el 52 40 00 80 10. Entonces, pues los esperamos por ahí. Únanse a esta nueva generación con el propósito de expandir el universo de las plantas sagradas y los enteógenos de una manera ética, de una manera respetuosa, de una manera informada, de una manera que honre a nuestros antepasados y a la vez que sigamos avanzando hacia el futuro con los conceptos de la ciencia y la terapia psicodélica. Entonces, pues muchas gracias nuevamente a todos por sintonizarnos y pues que pasen una muy bonita noche. Aquí cerramos nuestra transmisión. Gracias, Cola. Gracias a todos. Adiós.